En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos en tu presencia, Señor. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que unja nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder acercarnos a las Escrituras con humildad, para buscarte con verdad y rectitud, para dejarnos encontrar por ti, para que comprendamos que con tu palabra tocas nuestro corazón y nuestra vida, para que vivamos, Señor, sabiendo que nos buscas, que nos quieres, que nos cuidas y que la historia, por más terrible que parezca, no se te escapa de las manos, ni muchísimo menos. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Amén. Bueno, y vamos a empezar el segundo libro de las Crónicas. Esto va que vuela. Ya pronto podremos empezar la Biblia otra vez por el Génesis. A este paso. Segundo libro de las Crónicas. Los que ya lo habéis leído, o lo habéis empezado por lo menos, uno espera que por lo menos empiece el libro nuevo. En la Biblia de Jerusalén, que es la que yo uso generalmente, además de la conferencia episcopal, es que ni siquiera cambia de hoja. Se acaba el primer libro de las Crónicas y empieza el segundo en la misma hoja. Ni siquiera un espacio en blanco así de una carilla. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, ¿no? Porque es el mismo libro. Los libros históricos estaban todos escritos juntos, como una sola obra, pero se separan porque en papiro y en pergamino no se puede escribir libros tan largos. Bueno, deciros también, así a título general, que el título hebreo de las Crónicas, que a veces en algunas de vuestras Biblias está así traducido, se llama Paralipómenos. Que dices, ¿pero eso qué es? ¿No? Digo, venga, vamos con el libro de las Crónicas, y hay quien no lo encuentra. Está traducido como Paralipómenos. Fue San Jerónimo, allí en las cuevas de Belén, que traduce la Biblia del hebreo al latín, el que lo llamó Crónicas. Paralipómenos significa complementos, y nos dan una lectura teológica de la historia. No nos cuentan la historia sin más, sino que nos la explican desde Dios. Gente de fe que escribe para gente de fe. Bueno, también dijimos que este libro lo escribe un levita de Jerusalén, un autor anónimo. Eso es muy de Dios, lo anónimo. Y es muy de Dios la gente que no necesita que su nombre figure, que conste que he sido yo, ¿no? Está escrito algo así como en el 300 antes de Cristo. Y en concreto, este segundo libro de Crónicas, que ya hemos visto el primero, tiene 36 capítulos. Aquí veis, perdonadme la voz, que parezco el Pato Donald, que es que estoy resfriada. Aquí habéis visto, porque este esquema os lo he puesto más veces, de la Biblia católica. ¿Cómo sabéis que es de Biblia católica y no de Biblia protestante? No solo porque lo pone, sino porque tenemos ahí los libros de los Macabeos, por ejemplo. No sale el cursor, pero hay. Los libros de los Macabeos no están en la Biblia protestante. O el libro de la sabiduría tampoco está en la Biblia protestante, uno de los sapienciales. Bueno, pues tenemos aquí libro primero y segundo de las Crónicas, dentro de los libros históricos. Tiene 36 capítulos. Ya os he puesto ahí que se llama complementos en realidad. Los primeros 9 capítulos van a hablar del templo. El Señor se aparece a Salomón, le habla en sueños y comienza la construcción del templo. Dios cumple siempre sus promesas y eso lo vemos constantemente. De hecho, nuestra alegría como cristianos es que todas las promesas tienen su sí en Cristo. Por eso decimos amén, dirá San Pablo, ¿no? Bien, vamos a ver también que nos va contando la historia y a partir del cisma, cuando se separan por un lado el reino del norte y por otro el de Judá, este libro solo nos cuenta
la historia de lo que ocurre en el sur, en Judá. Os he puesto ahí ese dibujo porque explica por qué solo cuenta la historia de Judá. Os he dicho que está mostrándonos el sentido teológico de la historia. La historia completa es las tribus del norte, las tribus del sur, las peleas entre ellos, los avatares propios del tiempo, pero el cronista de este libro de crónicas no quiere contarnos los avatares de la historia y lo que pasa alrededor. No quiere contarnos el laberinto y que nosotros encontremos por dónde transcurre la historia de Dios, sino que nos lo da ya solucionado. Mirad, la promesa de Dios se cumple en Judá, así que solo cuenta la historia de Judá. Y solo nos habla de los profetas que surgen en el reino del sur. Nos cuenta como la conclusión, nos da como la solución, ¿vale? Bien, el cronista además se llama así al autor, porque como es anónimo, ¿verdad? No sabemos el nombre. No escribe sobre el pasado. Es verdad que cuenta las cosas. Aquí tenemos toda la historia que ya hemos recorrido, desde la creación, que lo tenéis aquí, todo el Antiguo Testamento, la caída de los patriarcas, el Éxodo. Estamos con los reyes y el templo, estamos ahí. Luego pasa la deportación a Babilonia, cae el reino del norte, lo tenéis arriba, y se acaba la historia del reino del norte. Y nos quedamos solo en la historia del reino del sur, con su deportación a Babilonia y la venida de Cristo como momento central. Bueno, pues el cronista, ahora cuando empecemos a leer, o lo que habéis leído, no escribe sobre el pasado para que sepamos lo que ocurrió, sino que recuerda a sus contemporáneos y a nosotros, porque la palabra de Dios está escrita para ti y para mí hoy y ahora, que la nación depende de la fidelidad a Dios. La nación, la sociedad, el curso de la historia depende de la fidelidad de los hombres a Dios. ¿Y cómo se vive esta fidelidad a Dios? Porque tú me dirás, pues yo quiero eso, ¿no? El propio libro da el camino, da el medio, es por la obediencia a la ley. La ley se obedece. Shema Israel, escucha Israel, tiene la misma traducción que obedece Israel. En el lenguaje hebreo, escucha y obedece es el mismo término, porque escucha significa haz caso. Es un idioma muy pobre y a la vez muy significativo. Haz caso, ¿no? La obediencia, el amor a la ley. La obediencia al culto establecido. Yo me quiero relacionar con Dios. Pues Dios te da la manera. Dios te da la manera. Fijaos, ahora mismo pecamos de lo mismo. No, yo a mi manera, yo cuando lo siento, yo como me parece. Dios mismo te da el cauce. Yo soy un tren que quiere ir campo a través. Pues en cuanto te salga de los carriles, pues descarrilas, ¿verdad? Y nos habla también el cronista de la verdadera piedad. No es suficiente hacer cosas, ni decir palabras, ni oraciones. La piedad verdadera va en el corazón. Y nos va a recordar este libro constantemente que la invasión de lo profano, la mundanización de los hijos de Dios, ¿no?, retrasa la llegada de su reino. Porque Dios espera con paciencia, vuelve a empezar, corrige, vuelve a redirigir. Un camino que podría ser de punto a punto recto, por nuestra infidelidad y nuestros descarrilamientos, va haciendo así. Y tardamos y así, y va para atrás y para adelante, ¿no? Bueno, pues bien, os decía que los 9 primeros capítulos van enfocados al templo, y el templo es lo principal de lo que va a hablar. Pero nosotros no estamos leyendo el Antiguo Testamento desde la nada. Lo estamos leyendo desde el Nuevo. Somos el pueblo de la Pascua. Somos el nuevo pueblo de Dios. Y sabemos
que el verdadero templo del que va a hablar el libro de las Crónicas no es el templo de Salomón únicamente, sino que, como dirá San Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros? Es decir, el templo del que habla, el lugar donde Dios habita para que los hombres se encuentren con Él, hoy eres tú. El templo que hay que cuidar, que hay que mimar, en el que hay que poner lo más importante, ¿no? Eres tú, eres tú. Y Dios mira con agrado la belleza y la grandeza de este templo, ¿no? Bien, pues tú eres el templo y yo. Bueno, bien, el segundo libro de las Crónicas abre con Salomón, que tiene un sueño ahí en Gabaón, que está indicado en el mapa, y en ese sueño habla con Dios y recibe la sabiduría. El comienzo del reino de Salomón está centrado en Dios. Él habló a todo Israel, a los jefes, a todo el mundo, en Gabaón, porque ahí estaba toda la asamblea. Y él les explica, es su promesa electoral, que Dios es lo más importante de su reinado. Lo mismo que David. Esa es su promesa electoral, ¿no? Hace allí 1000 sacrificios, se pone en oración delante de Dios frente al tabernáculo. Salomón empieza muy bien, pero empezar bien lo hace cualquiera. Ahora estamos a principio de curso y todos los estudiantes han empezado la carrera o lo que sea diciendo, este año voy al día, a ver qué pasa por Navidades o antes. Es muy fácil empezar bien. Lo difícil es continuar bien, ser constante. Salomón empieza bien, incluso sigue bien y acabará fatal. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Pues porque empieza bien y sigue bien, pero solo en apariencia, flojeando cada vez más, tonteando con el mundo, con la avaricia, con el prestigio, poniendo una vela a Dios y otra a su propio ego. Entonces, al principio mantiene la apariencia. No digo que no fuera verdad en su corazón el deseo, pero ocurre como a los enfermos de lepra. Cuando uno enferma de lepra, el día que tú te infectas, no se nota nada. Al siguiente tampoco. Luego ya, más adelante, tienes una falta de sensibilidad que solo notas tú, pero los demás no. Y al final se te caen los dedos, los ojos y las orejas. Pero hay una fase en la que tú no te enteras, una fase en la que solo te enteras tú, y otra fase en la que ya se hace patente. La cercanía y la intimidad con Dios funcionan igual, la vida espiritual, ¿no? Si tú dejas de rezar, si tú te alejas de Dios, pero sigues yendo a los campamentos, a catequesis, a los encuentros, haciendo las mismas cosas, tocando la guitarrita y no sé cuántas cosas más, al principio ni te enteras tú. Luego ya te vas dando cuenta, pierdes la sensibilidad para con Dios, la riqueza de la relación, y luego ya lo nota todo el mundo. Pues esto le pasará a Salomón. Dios le habló en sueños, Dios hablaba a través de sueños. Habló a José, lo sabemos. Levántate, coge a María y al niño. Y a veces nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora Dios habla en sueños? Pues puede, es Dios. Y algunos dirán, bueno, los sueños son un mecanismo psicológico de descanso, de sinapsis neuronales, es una cuestión de psicología, ¿vale? Bueno, sin poner la mano en el fuego por aquello que has soñado, ¿es que acaso no puede Dios, que te ha creado, hablarte a través de la naturaleza o de tu propia psicología o de un sueño? Aunque bien es cierto que el modo habitual ahora que tiene Dios para comunicarse con nosotros es el Evangelio, es su palabra, es los sacramentos y es la Iglesia.
Él ya ha dicho todo en Cristo. Por eso este tipo de manifestaciones a través de los sueños, de visiones de los profetas, etcétera, etcétera, era muy habitual en el Antiguo Testamento y menos habitual, mucho menos, en el Nuevo Testamento. Porque Dios nos ha hablado en Cristo. ¿Qué más quieres que te diga? ¿No? Bueno, pues después de esta oración del pueblo y de que Salomón esté en el altar ante Yahvé, aquella noche, después de esa oración sincera de Salomón, él se va a dormir, Dios se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que necesites de mí. ¿Tú qué le pedirías a Dios si esta noche, en sueños, Él te dice, pídeme lo que necesites de mí? ¿Qué le pides? Pues hay mucha gente que pediría salud. Y está bien, porque es un bien y hay que pedirlo, pero es caduco. Es lo más importante que puedes pedirle a Dios. ¿Qué necesitas? La salud, que es importante, es necesaria y hay que pedirla, es un bien caduco. Os lo digo muchas veces. Cuando las abuelitas de 92 años me dicen, ay, hija, lo más importante es la salud. Yo les digo, pues más vale que haya algo más importante. Porque con 92 años, ¿no será más importante la vida eterna? El amor verdadero a Cristo y a los hermanos. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Y qué pide Salomón? Sabiduría e inteligencia para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Salomón empieza muy bien. Quiero, Señor, que me des sabiduría para cumplir la misión que me encomiendas. Es muy bonito porque Dios, que da sobreabundancia, le dice, bueno, te voy a dar sabiduría e inteligencia como no ha tenido ningún otro hombre encima de la faz de la tierra. Pero te voy a dar lo que me has pedido y también lo que no me has pedido. Vida larga, paz en tu reinado, riquezas, abundancia. Qué grande es Dios, que a veces, os habrá pasado muchas veces, ¿no? Te pones delante de Dios a pedirle algo importante y no pides para ti, porque la necesidad de tu hermano, de tu hijo o de tu amigo es más apremiante en tu corazón. Esa persona que Dios ha puesto en tu camino, esa situación, es más apremiante en tu corazón que tus propias necesidades lícitas que podrías pedir, ¿no? Y Dios, que lo ve, te da lo que le pides y lo que no. Ya Salomón le dice, por haber sido tan honesto y tan bueno, te voy a dar lo que me pides y lo que no. A Dios le conmueve la generosidad. Yo no sé si os acordáis, en el capítulo 13 del Génesis, Abraham va con su sobrino Lot, entran por el sur a la tierra prometida, tienen muchísimo ganado, muchísimos criados. En Egipto han sido prósperos y tienen delante todo el lado oriental de la tierra prometida, el este, ¿no? Que es toda la vega fértil del Jordán, verde, con ríos, que tiras una semilla y ya ha prendido ya. Y toda la parte de la costa, que es un sequedal. Entonces, Abraham, que es el gran patriarca, en lugar de elegir, le dice a su sobrino Lot, mira, no está bien que tú y yo nos peleamos, porque eres mi hermano. Elige, y si eliges a derecha me iré a izquierda, y si eliges a izquierda, elige. Y Lot, con muy poca delicadeza, elige la vega fértil del Jordán, elige el rincón del vago, y se va donde van todos los que no querían trabajar, y es lo que se encuentra, ¿no? Y Abraham se encuentra que podría haberse quedado por derecho con lo mejor y se ha quedado por generosidad con lo peor. Y no protesta y no dice, vaya morro, y no dice, y premiando su generosidad, le hace una gran promesa. Hace alianza con él, que daré una descendencia numerosa como las estrellas del cielo.
A Dios nadie le gana en generosidad. Así que, en el caso de Salomón le dice así, ¿no has pedido? Pues te lo voy a dar igualmente. Y le da sabiduría y riquezas sin medida. Ahora bien, todas estas riquezas, caballos, oro, no sé si os acordáis en el libro del Deuteronomio que había un decreto para los reyes que les decía, cuando entres en tu tierra, Deuteronomio, esto era con Moisés, me pedirás un rey. Si me pides un rey, que sea uno de tus hermanos. Y ese rey le da Dios unas normas, un decreto, que los levitas tienen que escribir y él tiene que leer todos los días de su vida. Y dice, el rey no poseerá muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar sus caballos, pues el Señor os ha dicho, no volverás jamás por ese camino. No poseerá muchas mujeres, para que no se descarríe su corazón, ni atesorará demasiada plata y oro. Y sigue, ¿verdad? Segundo libro de las Crónicas. Salomón reunió carros y caballos, tuvo 1.400 carros y 12.000 caballos. Consiguió que en Jerusalén la plata y el oro fuesen tan abundantes como las piedras y los cedros, tanto como los sicómoros de la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia. Por no hablar de las mujeres, que vendrá más adelante, 1.000 mujeres, más las concubinas. Qué fuerte. Os he subrayado la última frase porque nos da la clave. Decidió pues Salomón edificar un templo en honor del Señor y un palacio real para sí. Bueno, Dios le da directrices. Fijaos, Dios es benévolo. No pone un tope, solo dice, no poseerá muchos, para que en el muchos tú tengas y puedas tener un número abundante sin que tengas problemas con este decreto, no. Ni hará volver al pueblo a Egipto, su primera esposa, egipcia, ni poseerá muchas mujeres, ni plata y oro. Las minas de oro del rey Salomón, tiene hasta una película. Bueno, Dios le da un margen difuso para que sea difícil traspasarlo, y Salomón lo traspasa con amplitud, con amplitud. No es que se pase un poco, a veces no sabemos, ¿no? Si estamos ofendiendo a Dios, si estamos haciendo, estamos como en el límite. Salomón no, sobrepasó el límite y se fue mucho más allá, mucho más allá. ¿Realmente empieza bien? Este decreto no lo lee, yo creo, pero realmente empieza bien cuando construye un palacio para el honor de Dios y otro palacio que tarda más de construirse y que utiliza los mismos materiales preciosos para sí mismo, pues obviamente puede que no esté empezando tan bien. El mal, nos preguntamos, ¿cómo puede Salomón acabar tan mal siendo un rey tan sabio, ¿no? El mal camina con pasos muy cortos porque es muy listo. Y sabe que no vas a saltar por un precipicio, que no vas a hacer un pecado gordísimo de primeras, sino poquito a poco. Sabe que no te vas a coger una jeringuilla y no sé qué y te vas a drogar o vas a coger una escopeta y vas a matar gente. No. Vas a empezar por criticar, por mirar mal a este, por no aceptar la respuesta del otro, luego no sé qué, luego no. Salomón desobedece ampliamente con las riquezas y con los caballos. Hace alianza con los egipcios, se casa con la hija del faraón, con otras extranjeras, construye templos para que recen sus mujeres y adora él mismo al final a otros dioses. No empieza así de bien. Su sentir con Dios es sincero, pero el incienso que pone a su ego va a ir tomando más protagonismo, ¿verdad?, que el que pone a Dios. ¿Qué era lo más importante para David? Dios. ¿Qué es lo más importante para Salomón? Dios.
y yo. Dios y Él mismo. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. Bien, pues Salomón tiene dos señores. Acabará poniendo en el trono a uno y despreciando al otro. Luego no empezó tan bien. Vamos a ver cómo sigue. En el capítulo 2, que Salomón todavía va bien, hace un trato con un rey extranjero, con Hirán, rey de Tiro. Desde el principio, fijaos, esto es un dato muy importante, que recoge la escritura teniendo en cuenta que los libros de las crónicas son libros que pertenecen a los libros protocanónicos, a los libros escritos en hebreo que son sagrados también para nuestros hermanos judíos. Y en el inicio de la construcción del gran templo, del lugar donde Dios habita, hay extranjeros trayendo materiales y construyendo el templo. Esta universalidad que después en Cristo va a ser patente, novedosa y se va a como a explotar, ¿no? Y en los primeros tiempos de la Iglesia está ya en el Antiguo Testamento, está ya, es querida ya por Dios. Bien, pues Salomón escribe al rey de Tiro diciéndole que quiere construir un templo a Dios, aunque el versículo 5 dice, ¿no? ¿Quién soy yo para construir un templo a Dios? A Dios que es el que ha construido el universo y que no puede caber en un templo cuando no cabe ni en el cielo ni en los cielos de los cielos, ¿no? Aquí queda muy claro que la construcción del templo no es un favor que hace Salomón a Dios. Es Dios quien hace un favor al pueblo, dándole un lugar donde encontrarse. Dios y el hombre. Dios y el hombre. Y ese mismo favor es la ley. Y ese mismo favor son los sacramentos. Ese mismo favor es el bautismo, es el matrimonio, es la confesión, es la comunión, es la Eucaristía, ¿no? En este mismo sentido, ¿te crees que le haces un favor a Dios por ir a misa? El favor te lo hace Él a ti, que se te entrega. ¿Te crees que haces un favor a Dios por dedicarle tiempo? Es una honra poder dedicarle tiempo a Dios y que Dios te escuche. Se nos olvida que es un deber de hijos y un favor que Dios nos hace, ¿no? Y a veces tenemos la cosa de estará contento que voy los domingos a misa, ¿no? Eso se lo permito a los críos de confirmación, pero a nadie más, ¿no? Busca, de hecho, el rey de Tiro al mejor de sus artesanos. Un artesano que es extranjero, cosa excepcional, porque va a poner su mano sobre lo más sagrado que hay para el pueblo de Israel, que es hijo de madre judía y de padre extranjero. Bien, este rey de Tiro, si lo habéis leído, el capítulo 2, habla muy bien del Dios de los judíos. Pasa muchas veces en la escritura que un extranjero reconoce con mucha más facilidad y sencillez la grandeza del Dios de Israel que los propios de casa. Pero bueno, ocurrirán más casos. En el Evangelio también lo tenemos. El centurión, con mucha más sencillez que Anás y Caifás, dice, este era el Hijo de Dios. O Naamán el sirio, o aquel leproso que curó a 10 y solo uno volvió y era extranjero, o la mujer sirofenicia que va detrás de Jesús. Extranjeros que reconocen con más facilidad la obra de Dios que los que estamos dentro, que el propio pueblo de Dios. Y eso sigue pasando hoy. Y esto es un tirón de orejas para todos los que estamos hoy aquí, o todos los que lo oigan. Bueno, pues ahí está, sabio, prudente e inteligente, y edificará un templo a Dios y un palacio para sí. Si lo habéis leído, habéis visto que cuando Salomón escribe al rey de Tiro no le cuenta lo del palacio, sino como mi padre David, estimado por todos, ¿no? Grande para todos los de alrededor. Como mi padre David, utiliza el nombre de su padre, me encomendó, voy a hacer un templo a nuestro Dios.
David ha hecho que todos los pueblos de alrededor consideren como grande al Dios de Israel. Y omite que se va a construir un palacio para sí. Así que algo no va bien. Pide lo mejor para hacer el templo, pero lo va a utilizar para sí, ¿no? A lo cual el rey de Tiro contesta diciendo, sí, tu rey, tu padre, fenomenal, yo te paso el material para el templo de tu Dios y para tu palacio. Es decir, todo se sabe. Fijaos que no tenían ni redes sociales ni nada de nada y todo el mundo lo sabía todo. Perdón. Bueno, le responde, no, tú me pagas y yo te mando lo que quieras. Tú me pagas y yo te mando. Así que bueno, Salomón empieza a pagar grandes sumas, en parte para sus caprichos. Qué distinto de su padre David. David, su preocupación era que Dios estuviera en un lugar digno y para la construcción del templo donó sus pertenencias, sus dineros, lo que le pertenecía como rey. Salomón construye el gran templo, pero utiliza los materiales nobles y tal, que para... ¿Empezamos bien o no empezamos bien? Empezamos tan bien, ¿verdad? Si tú lo lees así, a primera vista dices, no, empieza bien, pero si profundizas un poco dices, también no. Así que el cronista nos va a describir cómo es el templo, menos que en el libro de Reyes. ¿Os acordáis además que en alguno de los capítulos del inicio también vimos como una película del templo de Salomón por dentro, en 3D? Si alguno lo quiere, de los que no lo han visto o no lo tienen, pues me lo pedís y os lo mando. Bueno, los números bailan un poco, los codos, pero esos no son importantes. Lo que está poniendo el interés no es en la precisión de los datos que nos da sobre los metros, sino en para qué se hace el edificio, en el culto. Ahí tenéis cómo es, que yo creo que lo hemos visto más veces. ¿Dónde se va a construir el templo? En el monte Moria. Hay 3 montes seguidos. Monte de los Olivos, al este. Monte Moria, donde está el templo y sigue estando, ahora en ruinas. Y el monte Sión, donde está la ciudad de David, ¿no? El monte Moria, ¿sabéis qué es? El lugar al que subió Abraham con su hijo Isaac. Es el lugar donde Hernán el Jebuseo tenía su era, donde David detuvo la plaga y donde se hace el primer altar. Y allí se va a construir el templo, que los planos, los materiales y todo el proceso está preparado ya por David. Lo tenéis aquí, que ya os lo sabéis, en la entrada con el mar de bronce, que es una gran pila de 5 codos de alto, de bronce, con 4 terneros o no sé cuántos alrededor, las 2 columnas que tienen su nombre, el lugar santo, el santo de los santos. La pila de bronce, que ahí está también el altar del holocausto, el lugar santo y el santo de los santos. Ese es el templo de Salomón. Este es el primer templo. Sabéis que Jesús, que hablamos el otro día de esto y lo hablaremos más veces, conoció el segundo templo. Aquí tenemos el altar, aquí se lavaban, eran pilas menores, las 2 columnas que se llaman Boaz y Jaquín, ahí dentro está todo, con las luces, con el velo, bueno, nos lo describe. Y no sé si os habéis fijado que Salomón hace un censo, pero bueno, si no quedamos en que eso no se hacía y que solo Dios podía contar, pero Salomón es que es realmente muy listo. Hace un censo no reprobable, hace un censo solo de los extranjeros. Sabe muy bien
que no puede hacer un censo del pueblo de Israel, hace un censo solo de los extranjeros. Para el pueblo de Israel el censo es un acto cuasi litúrgico. El primer censo se hace en el Sinaí, en la primera Pascua, tras recibir las tablas para partir a tomar posesión de la tierra prometida. Y si no lo hubieran fastidiado en aquel momento, hubieran entrado allí. ¿Bien? Pero el censo que hace Salomón ni siquiera es para contar cuántos extranjeros hay, sino para ponerles a trabajar en trabajos forzados. No. El velo del templo, de las partes más importantes. El velo del templo separa el lugar santo del lugar santísimo. Nos vuelve a contar cómo dentro del Santa Santorum, del Santo de los Santos, del lugar santísimo, no podía entrar nadie. Bueno, la verdad es que vuelve a recordar todo, desde el principio, desde que Salomón comienza a edificar, que eso también es muy importante, el gran templo de Salomón, que no sabemos lo que significaría para un judío, con lo pequeñitas y humildes que eran las casas hasta de los ricos, la desproporción con el gran templo. Fijaos, a veces cuando uno viaja a Roma y ve el Vaticano tan gigantesco, grandísimo, de esas proporciones descomunales, dice, madre mía. Sin embargo, sabemos que pertenece ese tipo de construcción a una época de gloria romana, en la que las puertas de entrada a la ciudad eran igual de majestuosas. Y hacían una fuente para que la gente tuviera agua y las mujeres pudieran lavar, y te montan la fontana de Trevi. Es todo majestuoso. También las iglesias. Pero no es el caso del templo. En el templo de Jerusalén se vuelca todo lo mejor y es desproporcionadamente grande y bello, y contrasta muchísimo. Para los judíos, solo contemplarlo conmovía. Pues ese gran templo se empieza a construir con una pala y un pico. Las grandes obras se construyen poco a poco, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, puntada a puntada. Tenemos que ser realistas. Para hacer grandes obras tenemos que empezar por pequeños gestos. A los proyectos hay que ponerles patitas, ¿no? Y hay que poner un día, y ese día empezar. Ese día he tenido un accidente y me cuesta coger el coche, pues decir, mañana a las 9 cojo las llaves, me monto en el coche, lo arranco y salgo. O hoy, ahora mismo, voy a marcar ese teléfono que tengo que marcar para pedir perdón a quien se lo tengo que pedir. Y que sé que lo tengo que hacer, pero que ya lo haré. No. Las grandes obras hay que ponerles patas, hay que comenzar. Tienes que abrir el armario y tirar ese vestido que no te vas a poner y que guardas invierno tras invierno, verano tras verano, y ahí está ocupando sitio para nada. Bueno, pues bien, las partes del templo con su mobiliario, los candelabros, la menorá, el atrio. Fijaos que nuestras iglesias cristianas no están copiadas de esos planos del templo judío. Sin embargo, todas nuestras iglesias antiguas tenían atrio. Y es importante. Un lugar donde todavía no has entrado en la iglesia, pero ya no estás en la calle. Hablábamos de esto cuando hablamos en los capítulos anteriores sobre el gran templo. Es esa manera que tenemos de ir entrando paulatinamente del mundo, sus ruidos y sus prisas, al espacio de Dios, donde el tiempo es la liturgia. Y donde tengo que espiritualmente abrir el corazón, cerrar los sentidos para dejar de distraerme y entrar en otra dimensión. Entonces, el atrio ayudaba. Los que sois médicos lo entendéis, sobre todo si trabajáis en un hospital. Cuando uno entra a quirófano, antes de entrar en el quirófano, te dejan en una sala que no es todavía estéril como el quirófano, pero que ya no es lugar de paso, como la habitación o como el pasillo. Ahí ya no puede entrar nadie.
Solo entra el anestesista, habla contigo, porque ya no es lugar de tránsito, porque ya es un lugar pre-quirófano. Pues esto, pre-Dios. Sirve para prepararse. Bueno, había varios atrios, y lo sabemos también por el Evangelio, el de los sacerdotes, el de la asamblea. Acordaos lo que os he dicho al principio, el templo, eres tú. Hay un lugar, un modo, un tiempo, un momento de ruido, gente, risas, pero tienes que tener en tu interior ese Santa Santorum, donde no entran los ruidos, el mundo, las suciedades, donde te quedas a solas con Dios para pronunciar su nombre, igual que el sumo sacerdote una vez al año entraba en el Santa Santorum y pronunciaba allí su nombre. Bien, pues ahí va bien y no, ¿verdad? Salomón preparando este templo. Una vez que está el templo preparado, en el 5.º capítulo, después de haberlo preparado todo muy bien, fijaos qué curioso, Salomón hace las cosas muy bien y con mucha precisión, pero lo que nos pide Dios no es la precisión en las obras, sino el corazón. De modo que la precisión y el cuidado de las obras nazca de un corazón cuidadoso y delicado y ayude a que el corazón sea cuidadoso y delicado. Pero si te esquizofrenias, si te partes, si rompes eso, puedes estar haciendo unas obras perfectas con un corazón congelado. Y eso Dios lo ve. Eso ya lo vimos desde Caín y Abel. 2 ofrendas, una se acoge y otra no. ¿Por qué? Por el corazón. Dirá el Señor en el Evangelio, hay 2 mujeres moliendo. Llegará el Hijo del Hombre, a una se la llevará y a otra no. ¿Por qué? Están haciendo lo mismo, pero no con el mismo corazón. No con el mismo corazón. Y Dios ve el corazón. Nuestra religión es muy fácil. Solo es entregar el corazón a Dios. O muy difícil. Porque para eso no basta hacer cosas. Hay que poner todo tu ser. Y cuando no logras que el corazón se acompase con la palabra de Dios, con la oración y con los salmos, suplicárselo. Bueno, pues en el capítulo 5 es el traslado del arca. Todo el pueblo va, todas las autoridades. Está bien hecho. Salomón es un tipo preciso y muy docto. A mí no me gusta llamarle el rey sabio, sino el rey culto. Hay gente con muchísima cultura y muy poca sabiduría. Sabiduría es saber vivir. La sabiduría, cuando hablamos de los libros sapienciales, es sabiduría de la vida. Y Salomón va a empezar teniendo esa sabiduría, ¿verdad? Pero va a acabar siendo simplemente un rey con una vastísima cultura y un ego que no hay quien le aguante. Bueno, pues llega el arca a hombros de los sacerdotes. Parecía que nunca se iba a terminar la gran obra del templo. Pues sí, hay un día que empieza y hay un día que se termina. La carrera la empiezas un día y a una hora y te parece muchas veces, cuando estás estudiando, que no se va a terminar nunca y que no avanza. Y llega un día que te gradúas. Claro que sí, todo empieza y todo acaba. Los preparativos para la inauguración del templo son súper cuidados y con muchísimo tiempo. Las cosas que tienen unos preparativos muy minuciosos es que nos resultan muy importantes. Las bodas, la gente prepara el banquete, a veces más que el sacramento, también es verdad. Vamos, con una antelación y con una precisión y los detalles y lo que se va a dar a no sé quién y las comuniones y lo preparamos con mucho esfuerzo, con un trabajo muy arduo. Lo que poco preparas generalmente es porque poco te importa. Pero tengamos en cuenta que los preparativos de este gran templo son de David. Salomón simplemente remata. A quien le importa la gloria de Dios es a David. Aunque el templo se llamará
el templo de Salomón, ¿verdad? Allí fueron todos los hombres de Israel en el mes séptimo, ancianos, levitas, sacerdotes, con sus cánticos, con sus inciensos, todos a la vez, muy bien hecho, todo muy bien preparado, todo muy ordenado, y trasladan el arca que no pueden tocar, que va recubierta de oro, es de madera de acacia. Tenía en su interior, en un principio, las tablas de la alianza, nos cuenta el Éxodo, una vasija con una medida, un homer de maná, nos cuenta Éxodo 16, y la vara de Aarón, que nos cuenta el libro de los Números. Para cuando trasladan el arca en este momento al gran templo de Jerusalén, solo están dentro las tablas de la alianza, ¿vale? Solamente, solamente, ni que fuera las tablas de la alianza. Bien, Dios escucha la oración de Salomón y se hace presente en el templo que el hombre le ha preparado. ¿Y cómo se hace presente? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo expresa? Que Dios toma posesión de su templo. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, todos los levitas, los cantores, todos, la nube llenó el templo del Señor. La nube llenó el templo del Señor. Han ido cantando, tocando con sus mejores galas, que esto es importantísimo, ahora hablamos de eso, con sus mejores galas, alabando a Dios, celebrando su nombre, con trompetas, con címbalos, con música, siempre silencios, y cantando por el Salmo, que nos lo sabemos, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Qué es lo que cantamos? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Quién es nuestro Dios? El Dios bueno, que es eterna su misericordia. Y Dios, que se siente identificado con ese nombre, se hace presente. Y la gloria de Dios llenó el templo, la nube. Dios responde, va donde lo llaman, se deja alcanzar. Impresionante la humildad de Dios, que el sacerdote, aunque esté en pecado, consagra y Dios se hace presente en el altar. Es lo mismo, es lo mismo. Se llenó la nube, ¿no? Se llenó, ¿no? Del olor del perfume. La nube desciende. Lo de la casa se llenó del olor del perfume de Juan 12:3 es la unción de Jesús, cuando aquella mujer le ungió los pies y la casa se llenó de perfume. Estos paralelismos entre el Evangelio y el Antiguo Testamento llenan de sentido los pasajes del Nuevo Testamento que leemos. Anda, el Señor escuchó la oración y las lágrimas de esta mujer. Y la nube, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios es una nube? No, no quiere decir que Dios es una nube, sino que para que ellos sepan que les ha hecho caso, que está presente, que les ha oído y que su presencia ha llenado el templo que le han dedicado, hay un signo visible, que es el de la nube. No es que Dios no es una nube, pero utiliza signos para que comprendamos su presencia y las cualidades de su presencia. De hecho, hemos hablado de las nubes muchas veces. En el desierto, Éxodo 13, una nube, una columna de nube, protegía al pueblo durante el día del sol y esa misma columna de nube se convertía en fuego por las noches y les protegía del frío y de las fieras. Dios hablaba a Israel desde la nube, Éxodo 16, pero más en el Nuevo Testamento, Lucas 9, la transfiguración, una nube, y desde la nube la voz del Padre que habla, la ascensión, se subió entre las nubes, el bautismo del Señor. ¿Qué es esa nube? No es que esté un día nublado, sino que te expresa que Dios está presente para que no solo lo sepas, sino que lo sientas, que tengas un signo visible, una certeza. Y es muy significativo porque te enseña cualidades de la presencia de Dios.
Tú una nube, ¿puedes verla? Sí, las vemos, menos cuando estás dentro de ella, que no la ves, pero estás en ella. Y puedes entrar en ella y salir. Aquí donde yo vivo, al lado del Ebro, cuando llega la semana de nieblas, pues ahí estás en la nube. Y cuando voy para Corella o subo al barrio, sales de la zona del Ebro y la nube está agarrada aquí. Y puedes salir y volver a entrar. Entonces, la presencia de Dios es así. A Dios no lo coges y lo llevas de acá para allá y lo... No, en Dios nos movemos y existimos. En Dios somos, nos movemos en Él, en Él. No es una cosa que cojo y traigo y llevo y puedo poner delante de mí. Sí y no. Y la vida en Dios no es simplemente un hablar de tú a tú, sino que entro en su amor. Hemos visto que el velo del templo se rasgó, que el corazón de Cristo será rasgado y el hombre entrará en el hogar de Dios a formar parte de su intimidad y de su familia. Por eso la nube es tan buen signo de la presencia de Dios. Lo que hace falta es entrar. Y entonces en el capítulo 6, y terminamos ya, que bien vamos, aquí os he puesto la palabra, Salomón hace una oración. Salomón dijo, se pone a rezar delante de todo el pueblo, volviéndose, dice, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie. Muchas veces vemos esto de se volvió, se arrodilló, levantó los brazos. Es muy importante. Hacemos oraciones en público y oraciones privadas. A tus solas, en tu habitación o tú en la iglesia, delante del sagrario, ¿no? La oración, tanto una como la otra, es conversación, es relación. Y tú te relacionas a través de las palabras y del cuerpo. El cuerpo es expresión de la persona. Vemos muchas veces en el Antiguo Testamento y se postraron o se cubrieron de cenizas y de sayal. El cuerpo sirve para rezar, sirve para hablar con Dios. Por eso se pusieron de gala para este momento. Se pusieron sus mejores galas para adornar su cuerpo con lo mejor que tenían y dedicarle lo mejor a Dios. Bien, en esta oración Salomón va primero a rezar y luego bendecir al pueblo y darles un discurso. Y su discurso empieza diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y ha cumplido por su mano lo que dijo. Y va rezando, ¿no? Y mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo, pero David no pudo porque estaba manchado de sangre. Va hablando al pueblo, recordando, haciendo memoria del bien recibido de Dios. Os lo digo muchas veces, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad en la que acumulas basura. Esa, ya muchos os habéis acordado, ¿no? Pues a veces, Diógenes. Espiritualmente a veces tenemos un Diógenes, de manera que traemos a nuestra memoria constantemente, porque viene solo, todo el mal que nos ha hecho, lo que me hizo aquel, lo que sufrí con aquello, y lo guardamos, y lo guardamos y lo almacenamos. ¿A qué nos empuja constantemente la palabra de Dios y el Evangelio y la vida espiritual? A que utilicemos la memoria para recordar el bien recibido de Dios. Haz memoria. El Éxodo sucedió hace 500 años y desde entonces Dios nos ha salvado muchas veces. Los judíos tienen una oración que rezan en Pascua, Dayenú. Dayenú en hebreo significa nos habría bastado. Los que habéis visto la serie o estáis viendo The Chosen, sale ahí un día de Pascua, ¿no? En la última temporada, en la que están rezando ese Dayenú. Y va el pueblo diciendo, ¿no? Es una oración. Solo con que nos hubieras
salvado de los egipcios, nos habría bastado. Pero no solo hiciste eso, sino que nos diste de comer en el desierto. Y otro dice, pues con que nos dieses de comer en el desierto nos habría bastado, pero además nos metiste en la tierra prometida. Con que nos dieras la tierra prometida nos habría bastado, pero además, es muy bonito en uno de los capítulos cómo los apóstoles hacen con Jesús su propio dayenu. Y nosotros podríamos hacer el nuestro, ¿no? Con que me hubieras llamado al bautismo y me hubieras llamado por mi nombre para hacerme hija tuya, ya me hubiera bastado. Pero es que además te entregas a mí en la comunión, en tu cuerpo, ya me habría bastado. Pero es que además me entregas la iglesia, aunque solo me hubieras entregado la iglesia, ya me hubiera bastado. Pero es que además me llamas para entregarme a ti. Es como ese recordar dando gracias todo el bien recibido de Dios a través de nuestra historia. Y en este templo residirá, dijo Dios, mi nombre. El nombre era más que letras, era la persona. Salomón reconoce en este capítulo 6 que él está recogiendo lo que otros han sembrado. Reconoce que está ahí al frente de todo el pueblo y delante de ese templo monumental porque Dios le ha puesto ahí, porque es su Padre quien proyecta y provee el templo. Se mantiene ahora Salomón en esa gratitud, ¿no? Y en esa humildad va, eso, está en el límite, para acá, para allá. Todo esto se le olvidó. ¿Veis qué importante mantener la memoria para el bien? ¿Veis qué importante amar la ley y recordarla para cumplirla? Se le olvidó. El Señor le responde porque le ha elegido y el Señor es coherente cuando elige. Es muy bonito, si lo habéis leído, en esta oración personal de Salomón, que termina haciendo una plegaria en favor del pueblo. Dios nos regala un lugar de encuentro, que estará aquí día y noche. Y es un consuelo porque el guardián de Israel, dirán los salmos de David, no duerme. Nosotros nos iremos a dormir y Dios permanecerá aquí cuidándonos. Y David ya ha establecido que día y noche la luz esté encendida. Bueno, pues Salomón, después de recordar todo esto y de hacer ver al pueblo que Dios les regala un lugar de encuentro, intercede por el pueblo. ¿Qué es un intercesor? El que pide un favor para otro. María en Caná intercede. Nosotros, por el bautismo, somos profetas, reyes y sacerdotes. ¿Somos todos sacerdotes? Sí, se llama sacerdocio bautismal. Los curas son ordenados por el sacerdocio ministerial. Pero el sacerdocio bautismal hace que tú puedas ser intercesor, que podamos pedir la paz, que podamos pedir por nuestras familias, que podamos ser intercesores, puentes entre Dios y los hombres. Ese es nuestro sacerdocio bautismal, lo recibimos por el bautismo. Pues ahí Salomón dice cosas muy importantes, ¿no? Escucha y perdona, escucha y perdona. El pueblo tiene ahí un lugar al que acudir cuando falle. Y eso es lo que Dios le está explicando. Cuando te vaya mal, cuando hayas sido infiel, cuando te haya ido fatal porque has sido infiel a Dios y has acabado deportado, herido y solo, vuelve a casa y ora. Cuando vayan mal las cosechas, ven. Cuando hayas reñido con un hermano, ven. Porque tú eres, dirá Salomón, el único que conoce el corazón de los hombres. Al final, la oración de Salomón está siendo muy bonita, ¿no? Y es como para que la aprendamos. Le está diciendo al Señor, escúchanos, Señor, cada vez que acudamos a ti con humildad. Dios no tendría por qué escucharnos. Pero Salomón le está pidiendo y nos está enseñando a pedir, ¿no? Con humildad. Para eso es importante reconocer lo que uno no hace bien. Y Dios
con cariño y por amor a David, responde a Salomón. Bien, bueno, pues aquí terminamos el capítulo 6 y la sesión de hoy. Muy bonito, os recomiendo que lo leáis. El próximo día empezaremos por la fiesta de la dedicación, por la respuesta que le da el Señor a Salomón. Bueno, eso para el siguiente capítulo. Pero, para terminar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, ayúdanos a mantenernos con una conciencia limpia en tu presencia, para que nuestro ego, nuestro deseo de comodidad, de cariño, de fama o de estima o de lo que sea, no ocupe el lugar que solo tú puedes ocupar en nuestro corazón. Señor, que solo tú seas el Rey. Señor, ayúdanos y purifica nuestras vidas, para que si ponemos otra cosa en tu lugar, sea la que sea, y aunque sea yo mismo, seamos sanados y seamos vueltos a habitar por tu presencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ha sido intenso, ha sido intenso. Espero que nos haya ayudado y que nos ayude luego a leerlo. Hay que pasar tiempo inclinado sobre la Biblia. Escuchamos muchísimas palabras por ahí, muchísimas palabras. Y ninguna de las palabras que escuchamos en el telediario son palabras que dan vida. Sin embargo, esta sí, da vida, corrige, instruye. Pasemos tiempo inclinado sobre nuestra Biblia. Y muchas gracias por estar ahí todos los martes o cuando luego lo cuelga David en YouTube y lo veis ahí en diferido, porque gracias a tener que explicar esto, el Señor es generoso conmigo. El Señor siempre es así. Cuando tú pides para repartir, da con sobreabundancia. Así que os estoy muy agradecida. Bien, nos vemos el martes que viene. Adiós.